Hola, buenas tardes, mi nombre es María Herrera del grado 1106 y el video de hoy habla sobre la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas cuyo significado mitológico es la medición de los triángulos, derivada de los términos griegos triángulo y metros medidas. Ahora, en términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante, cotangente y cosecante. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. Bueno, ahora vamos a devolvernos un poco para analizar la historia de la trigonometría. La trigonometría comienza con los babilonios y los egipcios. Los últimos establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. Sin embargo, en los tiempos de la Grecia clásica, en el siglo II a.C., el astrónomo Hiparco de Nicea construyó una tabla de cuerdas para resolver triángulos. Comenzó con un ángulo de 71 grados yendo hasta los 181 grados, incrementando el de 71 grados. La tabla daba la longitud de la cuerda delimitada por los lados del ángulo central, dado que corta en una circunferencia de radio r. No se sabe el valor que Hiparco utilizó para r. Al mismo tiempo, los astrónomos de la India habían desarrollado también un sistema trigonométrico basado en la función seno en vez de cuerdas como los griegos. En esta función seno era la longitud al lado opuesto a un ángulo, en un triángulo rectángulo de hipotenusa dada. Los matemáticos hindúes utilizaron diversos valores para esta en sus tablas. También descubrieron y demostraron teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto para los triángulos planos como esféricos. Sugirieron el uso del valor r igual 1 en vez de r igual 60, y esto dio lugar a los valores modernos de las funciones trigonométricas. El occidente latino se familiarizó con la trigonometría árabe a través de traducciones de libros de astronomía arábicos, que comenzaron a aparecer en el siglo II. El primer trabajo importante en esta materia en Europa fue escrito por el matemático y el astrónomo alemán Johann Müller, llamado Regiomontano. A principios del siglo XVII, el matemático escocés John Napier descubrió los logaritmos y gracias a esto los cálculos trigonométricos recibieron un gran empuje. También en el siglo XVII los científicos Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz desarrollaron el cálculo diferencial e integral. Uno de los fundamentos del trabajo de Newton fue la representación de muchas funciones matemáticas utilizando series infinitas de potencias de la variable x. Newton encontró la serie de seno de x y series similares para coseno de x y tangente de x. Con la invención del cálculo, las funciones trigonométricas fueron incorporadas al análisis, donde todavía hoy desempeñan un importante papel tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. Y por último, en el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler demostró que las propiedades de la trigonometría eran producto de la aritmética de los números complejos, y además definió las funciones trigonométricas utilizando expresiones con exponenciales de números complejos. Aplicaciones en la vida cotidiana. Bueno, la primera aplicación es en la astronomía. La trigonometría se usa en la astronomía para calcular la distancia del planeta de la Tierra al Sol, a la Luna, el radio de la Tierra, y también para medir la distancia entre los planetas. Para realizar estas mediciones se valen de la triangulación, la cual consiste en tomar distintos puntos de la que se desea medir y considerar cada uno como vértices de triángulos. De ahí se saca la distancia entre un punto y otro. Los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos y lo utilizaron en la astronomía. 2. Aplicaciones en la arquitectura. La aplicación de la trigonometría en la arquitectura es algo que nunca debe faltar. De su uso depende la creación de los planos y posterior ejecución. Un ejemplo claro de la trigonometría en la arquitectura se observa en las pirámides egipcias y en las construcciones realizadas por las civilizaciones que habitaron el continente americano antes de la llegada de los españoles. 3. Aplicaciones en la navegación. La trigonometría fue utilizada en la navegación durante muchos años, y para ellos crearon lo que hoy se conoce como sextante, instrumento con el que se podía medir la distancia triangulando con el Sol o las estrellas. 4. Aplicaciones en la geografía. En la geografía, la trigonometría se usa para el cálculo de las distancias en un mapa, es decir, se vale de los paralelos y los meridianos para poder calcular la longitud.
5. Las aplicaciones en los videojuegos. La trigonometría se usa para la programación de videojuegos. Por esto, todo lo que se presenta en la pantalla requiere de trigonometría. 6. Aplicaciones en la ingeniería civil. Un ejemplo del uso de la trigonometría en la ingeniería civil se observa mediante la construcción de puentes y carreteras de edificios y en el trazo del levantamiento de terrenos, entre otros. Aplicaciones en la ingeniería mecánica. La trigonometría se usa en la ingeniería mecánica para el diseño y medición de piezas en series. También se usan para proyectar fuerzas. 8. Aplicaciones en la ingeniería electrónica. La trigonometría se usa en la ingeniería electrónica para identificar el comportamiento de series y señales. La trigonometría ayuda a establecer conexiones y ubicar posiciones que favorecen el proceso de distribución en la energía eléctrica. Bueno, ahora vamos a hablar de las unidades angulares. En la medición de ángulos y por tanto en trigonometría se emplean 3 unidades. Si bien la más utilizada en la vida cotidiana es el grado sexagesimal, en matemática es el radian, la más utilizada, y se define como la unidad natural para medir ángulos. El grado centesesimal se desarrolló como la unidad más próxima al sistema decimal. Se usa en topografía, arquitectura o en construcción. Radian es una unidad angular natural en trigonometría. Será la que aquí utilicemos en una circunferencia completa. Hay 2 pi radianes, grado sexagesimal. Unidad angular que divide una circunferencia en 360 grados. El grado sexagesimal en matemática es el radian, la más utilizada, y se define como la unidad natural para medir ángulos. El grado centesesimal se desarrolló como la unidad más próxima al sistema decimal. Se usa en topografía, arquitectura o en construcción. Radian es una unidad angular natural en trigonometría. Será la que aquí utilicemos en una circunferencia completa. Hay 2 pi radianes, grado sexagesimal. Unidad angular que divide una circunferencia en 360 grados. El grado centesesimal unidad angular que divide la circunferencia en 400 grados centesimales. Bueno, razones trigonométricas. El seno, abreviado como sen o sin, para llamarse sinus, en latín, es la razón entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, es abreviado como cos, es la razón entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, abreviado como tan o t y g, es la razón entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Las razones trigonométricas recíprocas. Se define la cosecante, la secante y la cotangente como las razones recíprocas al seno, coseno y tangente. Valores de las funciones trigonométricas. A continuación, algunos valores de las funciones que es conveniente recordar. Vamos aquí las imágenes. Bueno, para el cálculo del valor de las funciones trigonométricas se confeccionaron tablas trigonométricas. La primera de estas tablas fue desarrollada por Johann Müller, regiomontano, en 1467, que nos permiten conocido un ángulo calcular los valores de sus funciones trigonométricas. Bueno, representación gráfica de las razones trigonométricas. Aquí les mostraremos una imagen. La representación de las funciones trigonométricas en el plano XY, los valores en el eje X multiplicados por pi radianes. Y bueno, y por último vamos a hacer algunas operaciones. Bueno, ya aquí tenemos el primer problema. El ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 50 de hilo es de 37 grados. ¿Cuál es la altura de la cometa? Aquí vemos un niño que soltó el hilo y se ha soltado 50 metros. Vemos el ángulo de elevación que es de 37, pero no sabemos la altura. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo y pues vamos a sacar los valores. Tenemos que la hipotenusa, que es el lado más largo, que es de 50 metros. Tenemos que el ángulo de elevación es de 37 y tenemos que no conocemos la altura. Entonces, que este sería el cateto opuesto. Entonces, aquí vemos que en cuál de estas razones trigonométricas está la hipotenusa y el cateto opuesto, y efectivamente está en el seno. Entonces, el seno, como vemos la fórmula, el seno del ángulo, que sería acá 37 grados, es igual al cateto opuesto, que no lo conocemos,
entre la hipotenusa, que sería 50 metros. Ya, entonces aquí lo que tenemos que hacer, nos interesa la altura, pero nos interesa la altura, o sea, el cateto opuesto, pero no sabemos y tenemos que despejarla. El 50 está dividido, entonces pasa multiplicando, entonces sería 50 metros por seno de 37 grados igual a X, ya está sola. Entonces, ¿qué es lo que aldríamos? Aldríamos la operación, la que veremos en pantalla. Y esto efectivamente daría X es igual a 30,09 metros. Entonces, ¿cuál es la altura de la cometa? La altura de la cometa es de 30,090 metros. Bueno, en el problema número 2 tenemos la sombra que proyecta un poste de 4,5, que es la altura, sobre el piso horizontal que mide 5,3 metros. Y digamos que pues esta también será la sombra, la raya que pasa por aquí, digamos que también será la sombra que proyecta el poste, digamos que también es de 5,3 metros. ¿Cuál es el ángulo de elevación del Sol en ese momento? Necesitamos saber cuál es el ángulo de elevación. Entonces, aquí tenemos que el ángulo de elevación no lo sabemos y vamos a ponerle que el ángulo de elevación es θ. Y pues que esta es la hipotenusa, que este es el cateto adyacente, ya que está cerca del ángulo, y el cateto opuesto, que está, que está del otro lado, entonces sería el cateto opuesto. Ahora vamos a sacar los datos. Cateto opuesto es igual a 4,5 metros. Cateto adyacente 5,3 metros y el ángulo de inclinación que no lo sabemos. Entonces vemos, vamos a colocar las razones trigonométricas de un lado, que sería seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno, que sería el cateto adyacente. Bueno, continuamos. Tenemos el coseno, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vemos que aquí la que nos sirve es la tangente. Ya que tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, nos sirve la tangente. Bueno, entonces como nos sirve la tangente, entonces sería, ya tenemos acá la fórmula y tenemos acá los datos. Entonces sería tangente del ángulo, que sería, que no lo conocemos, pero en este caso de todos modos es θ, es igual a cateto opuesto 4,5 metros sobre cateto adyacente 5,3 metros. Eso daría ahora aquí vemos que que el ángulo de inclinación está, ¿cómo les digo? Está con la tangente, y lo único que necesitamos es el ángulo, entonces lo tenemos que despejar. Entonces para esto vamos acá aparte, tangente del ángulo, aquí dejamos un espacio, aquí dejamos un espacio. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a colocar la inversa de la tangente, que sería arco tangente, o también tangente a la menos 1. Entonces, tangente a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces, eso quedaría, se elimina tangente con tangente a la menos 1, ya que es la inversa. Se cancela metros y metros, y sería el ángulo de inclinación es igual a tangente a la menos 1 es igual a 4,5 y 5,3. Entonces aquí esto iría en paréntesis. Vamos en paréntesis y lo hacemos en la calculadora como vemos en la pantalla. Bueno, entonces esto sería igual a 40,33 grados. Entonces,
¿Cuál es el ángulo de elevación del Sol en ese momento? El ángulo de elevación es de 40,3 grados. Es que eso iría aquí. 33 grados, perdón. Bueno, en el problema 3 tenemos el problema de los organizadores de una prueba ciclista ordenan en un constructor una rampa de 12 centímetros de largo. Esta sería la rampa, el largo de la rampa. Y la de altura 2,3 metros. Ya. Pero deben calcular el ángulo de elevación de la rampa. O sea, deben calcular esto. No saben, vamos a ponerle teta. Entonces, este sería la hipotenusa al lado más largo. Y este sería el cateto opuesto. Vamos a sacar los valores. Quedaría hipotenusa igual a 12 metros. Cateto opuesto 2,3 metros. Y el ángulo de inclinación que no lo sabemos. Hacemos las fórmulas trigonométricas. Cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno que sería cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vemos que aquí la que nos sirve es la que tenga la hipotenusa y el cateto opuesto. Eso sería vamos a hacer entonces la del seno. Entonces sería seno del ángulo, que sería, no lo conocemos, y como no lo conocemos le agregamos teta. Es igual al cateto opuesto 2,3 metros sobre la hipotenusa 12 metros. Ahora hacemos lo mismo que la pasada. ¿Qué vamos a hacer? Aparte, hacemos seno teta, dejamos un espacio, 2,3 metros, que es el cateto opuesto, y 12 metros, que es la hipotenusa. Aquí hacemos lo mismo que el problema anterior. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos la inversa del seno, que sería seno menos 1 o arcoseno. Entonces, vamos a colocar seno menos 1, seno a la menos 1 y seno a la menos 1. Entonces, se cancela seno con seno a la menos 1. Lo que nos interesa es dejar el ángulo solo para hallarlo. Entonces, cancelamos seno a la menos 1 con un seno y queda solo el ángulo de inclinación, el ángulo, que sería ángulo es igual a seno a la menos 1 igual, haremos paréntesis, 2,3 metros. Aquí podemos conservar los metros y pues no lo escribimos. Bueno, 2,3 y 2. Lo cerramos y lo calculamos. Y eso da ángulo de inclinación es igual a 11,0. Entonces, grados. Entonces, ¿cuál es el ángulo de elevación de la rampa? El ángulo de elevación de la rampa es de 11,05 grados. Y pues este es el último problema.